A ver, viajemos un momento a principios del siglo XX. En esa época, un experimento de una simplicidad que casi engaña empezó a revelar la arquitectura secreta de nuestros pensamientos. Esta es la historia de cómo Carl Jung y su equipo usaron algo tan simple, tan de todos los días como las palabras, para empezar a trazar un mapa de lo que se esconde bajo la superficie de la mente consciente. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Todo empieza con un enigma, una verdadera pregunta extraña. Imaginen la escena. En una prueba de asociación de palabras, a una persona se le dice la palabra enfermero. Y su respuesta no es doctor, ni hospital, ni cuidado. No, la respuesta es armario. Una conexión rarísima, casi sin sentido. Pero la cosa no termina ahí. La respuesta tardó 8 segundos. 8 segundos. Eso, en el mundo de las asociaciones mentales, es una eternidad. Este retraso es una pista tan, pero tan importante como la palabra extraña que se eligió. Y juntas, estas dos pistas nos abren una puerta a las profundidades de la psique. Entonces, para investigar estos misterios, Jung utilizó una herramienta increíblemente sencilla. Casi parece un truco de lo simple que es: el test de asociación de palabras. A ver, la mecánica es súper simple. El experimentador dice una palabra, por ejemplo, tinta. La persona responde con lo primerito que se le cruza por la cabeza, quizás pluma. Y esto es crucial, se mide el tiempo de reacción con un cronómetro. El objetivo no es ser ingenioso, para nada, sino ser totalmente espontáneo. Y claro, la mayoría de las veces las respuestas son, predecibles. Suelen caer en dos categorías: las asociaciones exteriores, que se basan en el hábito, como tinta con pluma, y las asociaciones interiores, que se basan en el significado, como oscuro con claro. Son respuestas rápidas, lógicas, y la verdad es que no revelan mucho, pero es justamente esa normalidad lo que hace que las excepciones sean tan fascinantes. Porque aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad. Jung se dio cuenta de que cuando el proceso se rompía, cuando las respuestas eran raras o demasiado lentas, no eran errores, no, eran pistas. Pistas de que la palabra estímulo había tocado algo sensible, algo que estaba oculto. Entonces, Jung y su equipo empezaron a notar un patrón, una serie de indicadores. Un tiempo de reacción largo era el más obvio, pero había otros: dar respuestas extrañas, olvidar lo que se acababa de decir, o incluso tener reacciones físicas como sonrojarse o moverse con nerviosismo. A veces, una persona repetía la misma respuesta una y otra vez, o simplemente no podía responder. Era como si la mente se quedara en blanco. Para que nos hagamos una idea, una respuesta normal, sin ninguna carga emocional, a una palabra neutra, suele tardar poquito más de un segundo, un parpadeo. Ahora, comparen ese segundo y pico con esto: 28 segundos para responder a la palabra malo, un silencio de casi medio minuto. Claramente, esa palabra no era nada neutra para esa persona. Algo muy poderoso estaba pasando bajo la superficie. Y esto no era un caso aislado, ¿eh? El patrón se repetía. Temas como el romance, las relaciones personales, solían provocar las mayores perturbaciones. Para algunas personas, la respuesta era simplemente el silencio, como si la mente se negara a colaborar. Es que, como dijo el mismo Jung, estas pistas eran tan reveladoras que un experimentador con algo de práctica podía leerlas como un libro abierto, descubriendo las historias personales y las luchas ocultas detrás de respuestas que parecían simples. Bueno, todas estas pistas, los retrasos, las palabras raras, las reacciones físicas, todas apuntaban a una única y poderosa idea: el gran descubrimiento de Jung que lo unificaba todo, el concepto del complejo. Bien, aquí está el punto clave. Un complejo es como un nudo de energía psíquica en nuestro inconsciente. Es un cúmulo de recuerdos, ideas y emociones que giran en torno a un tema central. Digamos, un complejo amoroso o uno de culpa. Y actúa como un imán, atrayendo pensamientos relacionados y, sobre todo, perturbando el flujo normal de la conciencia cada vez que se activa. Bueno, ahora que tenemos este concepto, el del complejo, volvamos a nuestro enigma inicial y veamos cómo de repente todas las piezas encajan.
Resulta que la persona del experimento tenía un vínculo emocional muy fuerte con alguien de su trabajo, así que la palabra enfermero no era una palabra cualquiera para ella, era un detonante. Tocó directamente su complejo romántico, una zona de su mente que estaba cargadísima de emoción. Imaginen lo que pasa en su mente. La palabra enfermero activa el complejo y ¡pum!, se desata una oleada de emoción. Esto inhibe su pensamiento normal. La respuesta lógica, como doctor o paciente, queda totalmente bloqueada. Y en esa confusión, su atención se desvía hacia afuera y simplemente nombra lo primero que ve. Y ahí está. El largo retraso de 8 segundos fue el tiempo que tardó su mente en luchar con la emoción del complejo y encontrar una vía de escape. La respuesta extrañísima, armario, fue el resultado de esa lucha. El enigma no era un sinsentido, era la lógica del inconsciente en plena acción. Pero ojo, que esto no se quedó en el laboratorio como una simple curiosidad académica. Jung se dio cuenta muy rápido de que tenía en sus manos una herramienta poderosísima, con aplicaciones muy prácticas y de mucho riesgo. Lo que hicieron fue desarrollar un método forense. El objetivo era muy claro: determinar si una persona sospechosa tenía conocimiento de los detalles de un crimen, conocimiento que solo el culpable podría tener. La forma en que funcionaba era bastante ingeniosa. Se creaba una lista de palabras. La mayoría eran completamente neutras, como verde o mesa, pero mezcladas entre ellas había palabras críticas, palabras clave relacionadas con los detalles del crimen: robo, llave, cajón, policía. Una persona inocente no reaccionaría a estas palabras, pero el culpable sí. Y esto no es teoría, ¿eh? Se probó en un caso real de robo. Al interrogar a un joven sospechoso con esta prueba, sus respuestas a las palabras indiferentes eran rápidas, normales. Pero al llegar a las palabras críticas, como cajón o llave, aparecieron todas las señales: los retrasos larguísimos, las respuestas extrañas. Su conocimiento oculto lo estaba delatando. Los resultados fueron tan contundentes, tan innegables, que la evidencia de su propio conocimiento oculto lo abrumó. Esa misma tarde, el joven confesó el robo. El test había revelado la verdad que sus palabras intentaban desesperadamente ocultar. Todo este viaje por el trabajo de Jung nos deja con una pregunta fascinante, una que se aplica a todo el mundo. Si una simple lista de palabras puede sacar a la luz estas redes ocultas de pensamientos y emociones, ¿qué complejos, sin que lo sepamos, están moldeando los pensamientos, las reacciones y las decisiones de cada persona día tras día? La respuesta, quizás, se encuentra en esas conexiones inesperadas y en los silencios reveladores de nuestra propia mente.